Hola, muy buenas tardes, días o noches, en la hora que estés viendo este video. Pues este es mi proyecto de informática y vamos a empezar con la clase. El tema que escogí yo fueron sobre los dispositivos periféricos, es decir, de este vamos a hablar con estas pequeñas diapositivas que hice. Los dispositivos periféricos son instrumentos tecnológicos externos a una computadora que interpretan, almacenan o archivan la información. Si quieres saber cómo se clasifican estos dispositivos, sigue leyendo. Y si te interesa el ámbito informático, no dudes en formarte en el máster en electrónica, microelectrónica aplicada. Esta es una carrera, no recuerdo muy bien, pero no hay que tomarle importancia. Bueno, para empezar, ¿qué son los dispositivos periféricos? Los dispositivos periféricos son dispositivos externos al ordenador que permiten la comunicación entre las personas y los ordenadores, como la entrada y salida de información desde o hacia el mismo ordenador. Se llaman periféricos porque se actúan de la periferia de la computadora, se sitúan sobre la periferia de la computadora y sirven de memoria auxiliar en la memoria principal. Normalmente esto sería el disco duro que auxilia a la memoria principal, pero luego llegaremos a ese punto. Estas unidades de hardware, es decir, el conjunto de componentes físicos o materiales que constituyen un sistema informático, funcionan gracias al software, un programa que permite a la computadora realizar determinadas tareas. Bueno, ¿cómo se clasifican los dispositivos periféricos? Hoy en día los dispositivos periféricos son tan imprescindibles que se consideran parte del propio ordenador. Existen 4 tipos según su uso. Y en la siguiente diapositiva vamos a explicar sobre el primer tipo de dispositivos periféricos, su primera clasificación, que serían los periféricos de entrada. Los dispositivos de entrada son cualquier elemento de hardware que envía datos, es decir, información, textos, números, sonidos, gráficos, videos, movimientos, calor, tacto, etc. a un ordenador. Son esenciales para interactuar con él y controlarlo. Esto a lo que se refiere sería el teclado o el ratón, las bocinas, una webcam o la cámara. No sé si contaría el, la impresora, pero yo imagino que sí, o no sé, no estoy muy seguro. Así que dejémoslo en un 50 y 50. También sería el monitor o la pantalla. Cuando pantalla sería en computadoras de escritorio, pero en laptops sería monitor. Así que prosigamos. Estos datos introducidos por usuarios u otros dispositivos se captan y digitalizan y se envían al ordenador para ser procesado. Aquí es donde el punto que hablaba. Bueno, los periféricos más conocidos serían el teclado, el ratón, el micrófono, el escáner de códigos de barra o QR y cámara web o webcam. El teclado normalmente se tiene que comprar a fuerzas si es computadora de escritorio. Si es una laptop, ya viene incluido su teclado junto al monitor, así que no tendrían que comprar uno. Pero su función sería introducir información a través de sus teclas. Cada tecla tiene una función que lo manda información a la pantalla para que se escriba la letra o el símbolo que tú elijas. El ratón permite enviar información al hacer clic en sus botones. El clic derecho es el clic izquierdo, normalmente es el que siempre se usa cuando vas a elegir algo, y el clic derecho creo que sería para opciones, como cuando quieres copiar, lo subrayas todo con el clic derecho, con el clic izquierdo, y para copiar, aprietas clic derecho y te sale una barra emergente y ahí te dice copiar o investigar en Google o otras funciones que ya no recuerdo. El micrófono. Hablando de micrófonos, mi micrófono se oye horrible, así que una disculpa si se oye súper feo, pero bueno, no importa. Se utiliza para la entrada de audio en el ordenador. En laptops ya viene incluido, pero en computadoras de escritorio, la webcam, que cuando la compres, normalmente trae micrófono. Normalmente, de hecho, siempre tiene que traer un micrófono, así que eso contaría como micrófono también. El escáner convierte en datos digitales las páginas de exploración o imágenes de materiales impresos como periódicos, revistas y carteles para que se utilicen por programas como Photoshop. El escáner también convierte, creo que yo me refiero a PDF. Normalmente, si tú haces una tarea en libreta, pero te la pidieron en computadora,
podrías escanearlo en el escáner, valga la redundancia. Bueno, no, normalmente, de hecho estoy equivocado. De hecho, si te piden una tarea que lo conviertes a PDF, pero no tienes una aplicación en tu celular, que no tienes espacio, el escáner lo que hace es que lo digitaliza en un archivo para que para que ya no tomes fotos, ya se aguardan en la computadora y lo puedes transformar en PDF, así no quita tanto espacio. Normalmente cuando te piden una tarea va a ser en PDF, no digo que siempre, pero normalmente te piden en PDF porque así el archivo es menos pesado. El escáner de códigos o barras QR es una forma de ayudar a organizar y ver la información del producto. Esto se encuentra casi en todo siempre, en productos, en computadoras, en alimentos, no creo, solamente que sea de alimentos de mercado, pero mercados grandes como, no sé, el Chedraui, el Bodega Aurrerá, el Walmart. Normalmente algunas sí traen una estampita y tienen un código QR, yo he visto a veces, pero normalmente se encuentra en productos como libros o laptops o unas bocinas, libretas, celulares en el empaquetado para saber sobre su uso normalmente o te envían a su página para saber los datos del producto que compraste. La cámara web o webcam se recogen las imágenes del exterior y se envían al ordenador para ser procesadas. Esto ya veníamos hablando antes de la webcam. Lo que hace es, por así decirlo, sería reflejar el exterior y enviarlos al ordenador para convertirlos en video, por así decirlo. Bueno, los segundos tipos de dispositivos periféricos son los de salida. Y los periféricos de salida son conocidos por recibir los datos desde un ordenador y mostrar al operador las operaciones que se realizan. La mayoría de la información que se proyecta para informar, comunicar, alertar, etcétera, se convierte en legible y fácil de interpretar para cualquier usuario. Los más usados son los siguientes que veremos en la próxima diapositiva. Los más conocidos o los más habituales serían los altavoces auriculares, el GPS, los proyectores digitales, que son los que se usaban en la primaria o en la secundaria a veces. Normalmente las escuelas tienen proyectores para mostrar diapositivas o presentaciones como estas. Y impresoras. El uso de los auriculares reproducen el sonido al exterior por medios telefónicos o radioeléctricos, aparatos aptos para su amplificación o transmisión. El GPS es un sistema de navegación y localización. Los proyectores digitales reciben la señal del video del ordenador y la transforma en luz mediante espejos para proyectar las imágenes hacia la superficie. Eso también hacen los proyectores de cine, obviamente son los mismos. Y lo que hacen es que tiene que estar oscuro porque es una imagen reflejada en el espejo. Y donde hay mucha luz, normalmente sí se ve, pero no se logra percibir mucho. Y cuando hay sol, menos se va a ver. Las impresoras son uno de los periféricos de salida más importantes, estos son los más importantes de hecho, para reproducir los resultados de los datos procesados por el equipo en el papel. Sin embargo, no ofrece información para el usuario. Es lo que quiere decir es de que es como esta presentación, esta diapositiva, si yo la quiero imprimir, lo único que hace la impresora es sacar esa información. Ella no te ofrece información al ordenador. No sé si me expliqué, pero lo que quiero entender es de que, por ejemplo, tengas una hoja en blanco, la impresora lo único que va a hacer es copiar la hoja que tú le ordenas o varias que tú le pongas, pero si no le pones nada, ella no va a poder nada, obviamente, valga la redundancia. Lo que hace la impresora no es dar información, es recibir información de la computadora para imprimirla. Ese es mi punto de vista. Bueno, los tercer tipos de dispositivos periféricos son los de entrada y salida. Normalmente yo los llamo híbridos, me gusta decirlos de esa manera, porque son, digamos, de doble uso. Son de salida y de entrada. Estos dispositivos permiten enviar información a un ordenador, entre paréntesis entrada, y recibir datos desde su ordenador, o sea, desde salida. Su función principal se basa en almacenar o guardar de manera permanente o virtual todo lo que se haga para que otros usuarios o sistemas puedan utilizarlo. Bueno, aquí son unos ejemplos. Quise poner los más importantes, en mi opinión. Así que estos serían la pantalla táctil, el router y el fax. La pantalla táctil se interactúa con el ordenador tocando palabras o imágenes en la pantalla.
Los datos que se muestran en la pantalla son recogidos del ordenador. La pantalla táctil sería, en la computadora, hay unas que traen pantalla táctil. Sería como un celular, pero gigante. La pantalla es gigante. El router envía y recibe datos por una red de ordenadores, por ejemplo, Internet. Este cuenta como de entrada y salida porque recibe información y da información el Internet, o Wi-Fi, como lo quieran decir. El fax envía y recibe documentos de textos. Este lo que hace es para que sería un, un mensaje que te envían, pero por fax, no por, lo escribes en la computadora y es como, el fax sería como una impresora, pero te llega está conectado a la red, imagino, y se la envías a otra persona. Obviamente creo que tarda, pero normalmente ya no se usan estos fax, pero lo quise poner aquí porque era una herramienta importante antes. No quiero decir que ya no se usen, unas personas sí la siguen usando, pero una mejor alternativa sería un mensaje de texto. Pero bueno. Y por último, los últimos dispositivos periféricos son los de almacenamiento. Estos serían una memoria USB, un disco duro, una micro CD también cuenta, y los disquetes que normalmente ya no se usan, y las cintas magnéticas, los DVD y el CD-ROM. Bueno, estos dispositivos se utilizan para almacenar información y datos durante bastante tiempo. La mayoría son de entrada y salida porque te permiten tanto extraer información del ordenador y guardarla en el dispositivo, como copiar los datos almacenados en un dispositivo y copiarlos en el ordenador. Esto lo que quiere dar a entender es que, pongamos ejemplo, una memoria USB. La conectas en el dispositivo, en el periferio de la computadora. Y la memoria USB lo que va a hacer es mandar información, si es que tienes ya guardada ahí, la puede guardar y la puede mandar a la computadora. Bueno, unos ejemplos serían el disco duro, como venía mencionando antes, el disco duro externo, la memoria USB y el disco compacto o CD o disco versátil digital o entre sus siglas DVD. Bueno, el disco duro, también conocido como HDD, son un componente informático que sirve para almacenar de forma permanente tus datos. Esto sería por si alguna vez tu computadora llega a fallar, pero tienes un disco duro y allá guardas siempre tus cosas, tus trabajos, tus videos, tus músicas, tus archivos importantes. Aunque se descomponga la computadora o tenga una falla y se pierdan tus datos o un reseteo, en el disco duro se va a mantener permanentemente tu información. Obviamente antes tenía unas desventajas, pero pues, con el paso del tiempo fue mejorando y ya se queda permanente la información en el disco duro para que no se pierda. Esto quiere decir que los datos no se borran cuando se apaga la unidad como pasa en los almacenamientos por la memoria RAM. Esto también es muy importante. La memoria RAM sería, de hecho perdón por toser, es la velocidad de una computadora. Normalmente las computadoras, que digamos las más baratas, solamente tienen 2 GB de RAM o hasta 1. Pero la RAM lo que hace es la velocidad del CPU. Bueno, el siguiente es el disco duro externo. Es un dispositivo que puedes conectar en un puerto y que tiene más espacio de almacenamiento donde guardar tu información. Esto vendría siendo como el disco duro, pero el disco duro, el disco duro externo se puede conectar y desconectar. Es por así decirlo, de entrada y salida. Así que tuve aquí un pequeño error porque el disco duro, ya me acordé, el disco duro es el que tiene la computadora adentro. Obviamente, se va a guardar tus datos, pero si tiene alguna falla, el disco duro lo pueden sacar. Pero, si, vaya, voy a ver si me puedo explicar bien. Estoy un poco pues, en otro lugar. El disco duro es el que trae adentro la computadora. Así que si llega a fallar la computadora, pueden rescatar la información del disco duro guardado y se lo pueden poner a otra computadora, se lo pueden instalar, pero le tendrían que quitar el que ya tiene o comprar una computadora que le falte esa parte, que la estén vendiendo o algo así parecido, y se la colocas y ahí se aguardan tus archivos o tus documentos importantes. Y el disco duro externo es como el duro, pero no está dentro del dispositivo, de la computadora, está afuera y se puede desconectar y desconectar. Sería como una USB, pero con más almacenamiento.
La memoria USB es una unidad de almacenamiento de datos que puedes conectar a ordenadores u otros dispositivos electrónicos, desde móviles hasta televisores o consolas, mediante su conector USB, de ahí que se le conozca principalmente como memoria USB. Esto sería como un disco duro externo, como dije antes, pero tiene limitaciones de espacio. Es más compacta la memoria USB, de hecho la puedes llevar a todos lados. Puede recibir muchas cosas, también puedes guardar tu información personal y eso es lo más importante sobre él. Bueno, el disco compacto o CD o DVD, disco versátil digital, es un disco óptico que se usa para almacenar datos en formato digital, ya sean imágenes, videos, audio, documentos, como otros datos. Esto vendría siendo los DVDs serían viniendo siendo las películas, por ejemplo. Voy a agarrar de ejemplo lo que está ahorita de moda, lo que está rompiendo internet. Bueno, fue el año anterior, pero es lo mismo, sigue estando buena. Pongamos de ejemplo la película de Spider-Man No Way Home. Esto lo que hacen es, se va a oír feo, bueno, se va a oír mal. Cuando piratean una película, lo que hacen es guardar la información de la película en el DVD y así almacenar obviamente el video y el audio adentro del DVD y lo puedas reproducir en un DVD, obviamente, en un reproductor de DVD. Y bien, esta es la final de la diapositiva. Espero que les haya servido. Me esforcé en explicarles lo mejor posible. Normalmente yo no hago estas cosas, estoy un poco nervioso, pero espero que les haya servido estas diapositivas. Eh, Espero que hayan comprendido más el tema. Y una disculpa si el audio se oye poco bajo o con mala calidad, pero es una falla que tiene la computadora. No puedo hacer nada ahí. Pero bueno, espero que les haya gustado, les haya entretenido, les haya servido. Y esto sería todo. Adiós.